Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. Protagonista Juan Manuel Galán, que es precandidato presidencial, y el nuevo liberalismo que ha revivido, que ha resucitado por una decisión de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Doctor Galán, ¿cómo han recibido la decisión de la Corte Constitucional? Buenos días. Buenos días, Yolanda. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Pues la recibimos con profunda emoción porque esta historia comenzó hace 40 años, cuando mi padre, acompañado de Rodrigo Lara Bonilla, de Enrique Pardo Parra, de Álvaro García Herrera, de muchos líderes que, inspirados en ideas liberales, quisieron sentar una posición de inconformismo, de rebeldía frente al clientelismo, frente a la corrupción, dieron una batalla solitaria contra el narcotráfico y su proyecto político. Y pues hace 32 años, ya próximo 18 de agosto, a conmemorarse un aniversario más del asesinato de mi padre, pues toda una esperanza de una generación en un cambio político en Colombia se frustró con su asesinato. Y esto es una gran oportunidad para el renacer de esa esperanza, para la posibilidad de que muchos colombianos, todos los colombianos que quieran trabajar por esas ideas de transformación, de cambio, de modernización, de incluir a las regiones en los procesos de desarrollo nacional, de descentralizarnos, de ser más justos como sociedad, donde todo el mundo tenga garantizados sus derechos, sus oportunidades, pues esa ha sido esta causa en la que hemos perseverado durante muchos años. Hemos tenido reveses, dificultades, pero ha trascendido la frase que mi papá pronunció, Yolanda, hace pocos días antes de ser asesinado en Venezuela en su último viaje internacional, cuando dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y creo que esto demuestra que esas ideas siguen vivas en el corazón y la mente de millones de colombianos, y eso es lo que ha reconocido además la Corte Constitucional con su fallo unánime, en donde pues establece que la violencia, que el conflicto, que el exterminio, que el asesinato, pues fue la causa directa de la desaparición del nuevo liberalismo de la escena política nacional. Y estamos muy esperanzados, Yolanda, en que al asumir esta gigantesca responsabilidad podamos adelantar una tarea con el concurso de todos los colombianos. Yo seré un soldado de esta causa para que esto sea un espacio de representación a la Colombia no representada, a la Colombia campesina, a la Colombia de los jóvenes, de las mujeres, de los indígenas, de las víctimas, de la población LGBT, que ha estado en la calle manifestándose y que sienta que aquí tiene garantías para trabajar, defender sus ideas y tener una representación. Doctor Galán, el escenario que se le plantea ahora al nuevo liberalismo, uno podría tener algunos hilos que se conservan de entonces a hoy, pero también muchas cosas han cambiado. Hoy los grandes electores, diría yo, el gran masa electoral está entre la juventud, que seguramente no conoció pues toda esa coyuntura de los 80s y los 90s que fue tan dramática para el país. ¿Cuál cree que es el principal reto del nuevo liberalismo para que no lo interpreten como el partido de los Galán, partido personalista? ¿Y cómo se inserta cómo se insertaría ese nuevo liberalismo en la coalición de la esperanza? Pues, María Elvira, el nuevo liberalismo siempre fue un partido que se opuso al mesianismo, al populismo, al personalismo, que realmente era en su interior un partido democrático, un partido deliberante, un partido que tenía instancias, que consultaba a su base, que estaba en sintonía con la gente en los territorios y las regiones, y además que promovió la formación política y democrática. Ante todo, el nuevo liberalismo y Luis Carlos Galán ejercieron una pedagogía política para que la gente fuera consciente de sus derechos, consciente de sus deberes, verdaderamente libre desde el punto de vista político, y nosotros vamos a continuar ese legado trabajando para que los jóvenes que van a llegar a la política y que invitamos y convocamos a que lleguen a la política, pues se formen también especialmente en el conocimiento de la historia. Yo recuerdo
una entrevista a pocos días también, antes del asesinato de mi papá, que le hizo mi prima Alexandra Uribe Pachón para el programa Enfoque, que tenían RCN precisamente, en donde le preguntó, bueno, doctor Galán, una persona que quiera llegar donde usted ha llegado, un joven en Bucaramanga, ¿usted qué consejo le daría? Y él dijo que aprenda y estudie muchísima historia, porque ese es el punto de partida para la formación del liderazgo político, para la participación política, de modo que nosotros tenemos como norte y como derrotero fundamental ese principio. Y en la Coalición de la Esperanza pues hemos estado participando, seguiremos participando, pero lo que yo he manifestado en la Coalición de la Esperanza es que precisamente este es un partido que renace, que debe reunir a sus instancias, a sus militantes, a los que quieran participar en sus instancias de deliberación para tomar decisiones sobre cuál va a ser su futuro, cómo vamos a encarar y enfrentar el próximo proceso electoral que se avecina, cómo nos vamos a reorganizar, cómo nos vamos a estructurar, porque la responsabilidad de demostrar que a través de los partidos se puede hacer una política distinta, alejada del clientelismo y de la corrupción, es una responsabilidad gigantesca que no vamos a asumir solos y en la que esperamos que todos los colombianos participen y acompañen este esfuerzo, que es un esfuerzo por cambiar y transformar a nuestro país. Doctor Juan Manuel Galán, en términos generales ha sido recibida, dijéramos que con entusiasmo por distintos sectores políticos, la decisión de la Corte Constitucional, pero todo este proceso ha sido motivo de debate también. Recuerdo en este momento una columna del 25 de julio de Ramiro Bejarano que tituló El nuevo viejo liberalismo, en la que él dice que hay una diferencia muy grande entre lo que pasó con la Unión Patriótica y lo que pasó con el nuevo liberalismo. Entre otras, y leo textual, dice, el nuevo liberalismo dejó de existir cuando Luis Carlos Galán voluntariamente adhirió al liberalismo y renunció a su personería. Él establece que hay unas diferencias grandes entre lo que fue el exterminio de la Unión Patriótica y el nuevo liberalismo, que se habría acabado por decisión directa de su padre cuando decide volver al Partido Liberal. ¿Qué dice usted sobre estos comentarios, en donde dicen de pronto no cabía el retornar por esa vía la personería jurídica al nuevo liberalismo? Pues Yolanda, el nuevo liberalismo desapareció realmente de la escena política por el exterminio y el asesinato. Fueron más de 50 de sus militantes, de sus exconcejales en el Urabá antioqueño, en el Magdalena Medio, dirigentes como Rodrigo Lara, simpatizantes, personas como Iván Marulanda también sufrieron atentados en Antioquia. Él era el director del nuevo liberalismo en Antioquia, en Medellín, en la época de Pablo Escobar. Y si usted mira, por ejemplo, el caso del asesinato de mi padre, que es un caso que lleva más de 30 años, que fue declarado de lesa humanidad porque cumplió con los requisitos para ser declarado de lesa humanidad, es decir, sistematicidad y masividad, es decir, se comprobó una campaña de exterminio y por eso fue declarado delito de lesa humanidad. Y los perpetradores de los asesinatos de los integrantes del nuevo liberalismo fueron exactamente los mismos que asesinaron a los miembros de la Unión Patriótica. Los asesinos materiales de Luis Carlos Galán, de mi padre, en Suacha, Cundinamarca, que tenían sombreros blancos, que iban con pancartas y que eran paramilitares de Henry Pérez, en Puerto Boyacá, fueron exactamente el mismo grupo que asesinó a Teófilo Forero, miembro de la Unión Patriótica. Entonces, la conexión entre ambos exterminios, por supuesto, la Unión Patriótica pues tuvo una cantidad de sus militantes mucho mayor asesinada, pero los motivos, los perpetradores de los asesinatos y del exterminio de ambos movimientos políticos fueron los mismos. Obviamente el nuevo liberalismo mucho más caracterizado en su lucha frontal y solitaria contra el narcotráfico y su penetración en la política y en la sociedad colombiana, pero hay una génesis que además la propia Fiscalía en su momento, con la unidad de análisis y contexto, identificó unos puntos comunes de encuentros similares en los asesinatos de Bernardo Jaramillo Osa, de Carlos Pizarro y de Luis Carlos Galán, que fueron los tres candidatos presidenciales asesinados para la campaña presidencial de 1990. Entonces, creo que la sentencia va a tener, Yolanda, una cantidad de aspectos que van a aclarar esos puntos que el doctor Ramiro Bejarano planteó en su columna. Doctor Juan Manuel Galán, hace 32 años, durante el sepelio de su padre Luis Carlos Galán, usted le entregó las banderas
del galanismo, por lo menos, no sé si del nuevo liberalismo, pero sí del galanismo, a César Gaviria, hoy director del Partido Liberal. ¿Qué pasó con eso después de 3 décadas? Gaviria despilfarró el legado de Galán, nunca lo interpretó, porque hoy entiende uno que al revivir el nuevo liberalismo es abrir todo aparte del partido de César Gaviria, paradójicamente ungido por usted para liderar las ideas de Luis Carlos Galán. Pues Juan Manuel, nosotros queremos mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante. Yo creo que lo que está pasando en Colombia, que tenemos unos problemas estructurales que nos bloquean como sociedad, nos bloquea, por ejemplo, la cultura política clientelista que tenemos, de intercambio de favores, corrupta, nos bloquea el centralismo, nos bloquea la guerra contra las drogas, nos bloquea la estructura desigual de distribución del ingreso que tenemos en Colombia. Tenemos muchos bloqueos, eso sí, estructurales, en donde tenemos que emplear todas nuestras energías para trabajar en levantar esos bloqueos, en poderle dar rumbo a nuestro país, esperanza, una luz de optimismo en momentos en que pues la pandemia, el paro nacional, toda la crisis que se ha exacerbado por estos momentos duros y difíciles que han vivido millones de familias en Colombia perdiendo a sus seres queridos, es lo que creo que nos debe en este momento concentrar para trabajar en estudiar soluciones, en construir soluciones desde el liderazgo colectivo con el concurso de mucha gente. Esto tiene que ser un espacio abierto, inclusivo, un espacio en donde la gente se sienta tranquila para pensar diferente, para aportar, para construir, y eso es lo que en este momento a nosotros nos anima, a lo que nosotros estamos concentrados, mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, renovar la política desde las costumbres políticas y desde la participación de sectores que se han marginado de la política o que nunca han querido participar en ella porque no confían en ella y porque no creen en ella. Tenemos un reto gigantesco de ganarnos esa confianza, de ganarnos esa credibilidad del pueblo colombiano, y en eso estamos dedicados y concentrados, Juan Manuel. Doctor Juan Manuel Galán, y entonces en ese sentido va quedando claro que el nuevo liberalismo tendrá listas al Congreso de la República y también candidato presidencial, y que ese candidato presidencial será usted. José Manuel, un saludo muy especial. Estamos en el proceso de convocar a todas las instancias del partido. Este es un partido democrático, este es un partido que, como decía Galán, un partido no le puede prometer a una nación lo que primero no es capaz de conseguir para sí mismo. Y si le vamos a prometer a la gente que vamos a trabajar por la democracia, que vamos a desarrollar nuestra democracia, pues tenemos hacia el interior que ser democráticos y que reunir esas instancias de deliberación para tomar decisiones sobre el futuro del partido, sobre cómo vamos a encarar el reto enorme electoral el año entrante, cómo vamos a deliberar, cómo vamos a tomar decisiones, pero respetando esas instancias democráticas que son las que van a marcar las decisiones y van a definir cuál va a ser la estrategia y cómo vamos a actuar de aquí en adelante. Doctor Galán, si usted fuera candidato presidencial, ¿a qué fuerza política no le aceptaría el respaldo? Y le doy ejemplos: al Centro Democrático de Álvaro Uribe, al Partido de las Antiguas FARC, a Gustavo Petro. ¿A cuál no le aceptaría que lo apoyara? Pues Juan Carlos, yo creo que aquí lo que tenemos como reto y desafío es unir a Colombia, es incluir a sectores que no se sienten incluidos, es construir sobre lo construido, es aportar, es estar en favor de las reformas que Colombia necesita en este momento. Y todos los colombianos, absolutamente todos los colombianos, que quieran trabajar por esa causa, que sientan sinceramente en su corazón y en su mente que eso es lo que necesita Colombia y que pueden aportar y construir, serán bienvenidos, por supuesto, en el nuevo liberalismo, a defender sus ideas, a militar por ellas, y no queremos este renacer de la esperanza, este renacer del nuevo liberalismo, empezar a impartir vetos, impartir descalificaciones a quién puede estar o quién no.
realmente el sentido y el mensaje que nosotros queremos transmitir es de inclusión, es de garantías y es de participación de absolutamente todos los colombianos que, repito, sientan un compromiso con el bien común y con desarrollar nuestra democracia y nuestros partidos de otra manera. Pues muy bien, quedamos atentos. Obviamente un capítulo nuevo se abre en la política, nuevo, con raíces en el pasado, por supuesto, el nuevo liberalismo, pero que va a tener mucha incidencia seguramente en las elecciones que vienen. Es Juan Manuel Galán. ¿Digo precandidato o candidato del nuevo liberalismo? Para agradecerle esta entrevista. Yolanda, pues precandidato por ahora, pero realmente muy agradecido con ustedes, Yolanda. Para mí RCN es como estar en mi casa, porque trabajé con Juan Gosaín, en donde aprendí muchísimo del equipo humano, técnico, periodístico. Juan Manuel Ruiz estaba en esa época, estaba Francisco Tulande, estaba Vicky Dávila. Teníamos una mesa de trabajo pues que usted, Yolanda, pues ha retomado esa posta con muchísima altura y con muchísima objetividad, y realmente ese periodismo independiente, libre, es el que necesita nuestro país. Entonces, pues quiero enviarles un saludo muy especial, porque siempre para mí RCN Radio es como mi casa. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel Galán, precandidato. Nos dice que es precandidato presidencial del nuevo liberalismo. Es noticia. Regresa a la personería jurídica, regresa al escenario político el nuevo liberalismo, y esto por supuesto sacude las candidaturas, no es para menos. Le pregunto a José Manuel Acevedo lo que puede pasar justamente con este retorno, reaparición del nuevo liberalismo, y si esto va a mover un poquitico el tablero, como se dice, particularmente entre los sectores de centro, lo veo yo, no sé, Coalición de la Esperanza, todo esto, ¿ah? Sí, muy interesante, Yolanda, muy interesante por lo que significa también tener una lista al Congreso, porque casi siempre estamos hablando de las elecciones presidenciales y van quedando unos espacios en el Congreso de la República que vaya uno a saber cómo va a quedar finalmente en Senado y en Cámara, y por eso es muy importante también que los partidos vayan presentando cartas serias que encabecen esas listas y que nutran esas listas al Congreso. El nuevo liberalismo seguramente la tendrá y también estará aspirando a la presidencia de la República en una consulta que yo creo se va a tener que definir, como en todos los espectros políticos, en la izquierda y también en la derecha, en el mes de marzo del año entrante. Y Juan Manuel Galán, no me cabe duda, será ese candidato presidencial por parte del nuevo liberalismo, compitiendo quizá con un Sergio Fajardo o con un Alejandro Gaviria, a ver qué termina pasando allí. Sí, interesante de todas maneras, porque adquiere una varita que es importante en este momento, que es la posibilidad de dar avales. O sea, que puede constituir unas listas, y como usted dice, me parece que todo el mundo está pensando en presidencia, pero para la presidencia es clave las fuerzas que pueda tener en el Congreso y los congresistas que pueda elegir en marzo. Ahora, sí parecería que el candidato por el nuevo liberalismo, pues, pero dentro de los ideales del nuevo liberalismo, el ungimiento, por decirlo, no sé si es castizo, de una persona sin un proceso democrático interno es difícil. No sé si salgan personas que puedan aspirar y que se pueda llevar a cabo internamente un proceso democrático para la elección del candidato, porque hay que recalcar que una de las razones por las cuales se logra que el nuevo liberalismo deje de ser disidencia y vuelva al seno del Partido Liberal, de donde partió cobijas, fue precisamente la consulta interna, la consulta de que el candidato no fuera elegido en convención por los mismos siempre, por castas políticas, sino que fuera más abierto y fuera a la consulta. Ese fue uno de los, digamos, del gran argumento mediante el cual Galán volvió a la escena. Entonces aquí se plantea ese gran reto para el nuevo liberalismo, que tiene, digo yo, la varita mágica de conceder avales, y la pregunta es, gente del nuevo liberalismo que quisiera volver a sus orígenes, por ejemplo, un Lara, que está ahora en un movimiento de socialdemocracia, de que él considera, y yo creo que es así, que el pensamiento de Galán era socialdemócrata, de modernizar los partidos, de luchar contra las formas corruptas de hacer política, pudiera ser otro elemento que entrara en Iván Marulanda, pero Iván Marulanda está militando y está aspirando por el verde, y fue la persona que ayudó y que detectó que en el movimiento de Jairo Ortega estaba Pablo Escobar, que quería adherir a la campaña de Galán, y en la plaza de Berrío lo negaron y lo expulsaron y le dijeron:
con su música a otra parte, acabó vinculado al santofimismo y por ahí fue que entró Jairo Ortega y Pablo Escobar al Congreso. Entonces los retos son muchos porque hay que pensar en un partido amplio, de amplio espectro, donde la democracia interna sea una de sus normas, que eran las grandes aspiraciones de Luis Carlos Galán. Noticia del día, el retorno del nuevo liberalismo, la personería jurídica, y esto tiene implicaciones, por supuesto, en todo el movimiento político de cara a lo que va a pasar en las elecciones del próximo año. Son las 7 de la mañana, 28 minutos. En segunditos les contamos cómo está celebrando la mamá de Lorena Arenas, la medalla olímpica que ganó su hija allá en los Olímpicos esta madrugada. Impresionante, medalla de plata. Ya les contamos cómo celebran en la familia. Usted escucha RCN Radio.